En 1939 se creó el Salón de la Fama del Béisbol, una auténtica máquina de hacer dinero. Aquí, en el panteón de los héroes del béisbol, las reliquias de nuestro deporte serían exhibidas para la posteridad. Nos encontramos en los orígenes del béisbol, en la línea del tiempo del Salón de la Fama del Béisbol. Lo primero que ve un visitante cuando llega al Salón de la Fama del Béisbol es la pelota de Doubleday. Cuenta la leyenda que Abner Doubleday inventó el béisbol en Cooperstown en 1839, justamente con esta pelota, deformada, pequeña, en mal estado, incluso abierta por la mitad. No puede compararse con las pelotas de la actualidad, pero es la pelota que utilizaron hace más de 100 años. Creo que la gente ama su pasado, ama sus orígenes, ama el lugar en el que nació. Y puesto que el béisbol ha desempeñado un papel tan importante en la historia y la cultura americana, enseguida nos recuerda la América de la que provenimos. Esta es la galería del Salón de la Fama del Béisbol. En el Panteón de los Ilustres, los inmortales, los mejores jugadores de la historia, tienen una placa donde se relatan los méritos adquiridos en sus carreras para alcanzar el mayor honor al que puede aspirar un jugador: figurar en el Salón de la Fama del Béisbol. El béisbol es el pasatiempo nacional de Estados Unidos. Para muchos estadounidenses es una especie de religión y por ese motivo el béisbol ha cohesionado nuestra cultura como nación y ha conseguido que la gente se identifique con su país. El béisbol representa todo lo bueno de Estados Unidos. Mi país tiene el tamaño de Europa. 260 millones de personas, originarias de 180 países distintos, pueblan nuestra humilde tierra. Y solo tenemos unas pocas cosas en común: la afición a la Coca-Cola, nuestra obsesión con los pleitos y un deseo desesperado de encontrar otra cosa en la que podamos coincidir. Necesitamos una actividad que nos una. Desde Los Ángeles a Nueva York, pasando por Michigan, el béisbol es nuestro deporte, nuestro pasatiempo, nuestro salvador. Ahora que pasamos frente a la Estatua de la Libertad, camino de la isla de Ellis, usted podría pensar, ¿qué tiene todo esto que ver con el béisbol? Pero creo que es la experiencia de haber pasado por aquí y la necesidad de ser asimilado por la sociedad americana lo que obligó a tantos inmigrantes e hijos de inmigrantes a adoptar el béisbol como el deporte americano por excelencia. El béisbol era su forma de convertirse en americanos. Por encima de todo, el béisbol era América. En aquellos años los jugadores llevaban una vida muy distinta a la de ahora. El premio al mejor pitcher se llamaba el premio Cy Young, y este es Cy Young en persona. La vida era muy dura para aquellos jugadores. No tenían entrenadores, ni comidas especiales, ni preparadores físicos. El béisbol consistía en pasar toda la noche en un tren, llegar al estadio al día siguiente, jugar un partido, tomar otro tren y jugar otro partido. El béisbol era muy diferente en aquellos años. Los buenos hoteles no admitían a los jugadores de béisbol. Aquellos fueron días muy duros. Todo era diferente. Aquellas ligas eran auténticas guerras. Hace años viajé con mi hijo alrededor del país entrevistando a antiguos jugadores de béisbol. Jugadores que estuvieron en activo entre 1900 y 1930. Y todos tenían algo en común. Todos tuvieron que firmar la llamada cláusula de reserva cuando firmaron su primer contrato profesional. Esa cláusula significaba que solo podían jugar para el equipo por el que firmaban la primera vez. No podían jugar para ningún otro equipo a menos que su equipo vendiera su contrato a otro equipo. Era una cláusula totalmente injusta,
porque el propietario del equipo se reservaba la opción de vender al jugador sin contar con su opinión. Todo el mundo se aprovechaba de los jugadores. Los propietarios de los clubes abusaban de ellos y no les pagaban nada. El sistema se aprovechaba de ellos porque les convertía en esclavos. Los jugadores no teníamos representantes legales, no éramos nada. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, la temporada se acortó y los jugadores tuvieron que cumplir con sus deberes patrióticos. A pesar de que estaban en guerra, los soldados tenían sus propias ligas. Cuando las unidades volvían del frente, los regimientos jugaban contra los regimientos y las brigadas jugaban contra las brigadas, lo que da idea de lo importante que era el béisbol para los soldados. En aquellos tiempos, el ejército no proporcionaba servicios recreativos, así que la organización de los momentos de ocio de los soldados dependía de grupos como la Asociación de Jóvenes Cristianos, que envió más de 15.000 bates y 12.000 guantes al ejército. Recolectaron el dinero en colectas públicas para poder comprar este material y enviárselo a los soldados. Cuando terminó la guerra, Estados Unidos tenía 48 estados y 2 ligas mayores de béisbol. La Liga Nacional, que era la liga original, y la Liga Americana, el circuito junior. Cuando los soldados regresaron del frente, todo el mundo pensaba que el país experimentaría una prosperidad desconocida hasta entonces, pero para los jugadores de béisbol nada había cambiado. En 1919 ocurrió algo espantoso. Las series mundiales estuvieron amañadas. Los apostadores convencieron a 8 jugadores de los Chicago White Sox para que perdieran las series contra los Cincinnati Reds. Cuando el público descubrió que las series mundiales estaban podridas, se imaginó que todo el béisbol estaba igual de podrido y su popularidad cayó en picado. Las series mundiales son la final del campeonato y en ellas se enfrentan los 2 mejores equipos del país, uno de la Liga Nacional y otro de la Liga Americana. Era el bateador Joe Jackson, el descalzo. Pero los White Sox perdieron ante los Cincinnati Reds. Un año después, se supo que un grupo de apostadores profesionales había comprado a 8 jugadores para que perdieran las series mundiales. El propietario del club era Charles Comiskey, un hombre que tiene una historia maravillosa dentro del mundo del béisbol. Era un hombre mezquino, al que no le gustaba pagar a sus jugadores lo que estos merecían. Les obligaba a jugar con el equipaje sucio porque no quería gastar dinero en la lavandería. Y las dietas para comida que tenían sus jugadores eran las menores de toda la liga. Les prometía bonos que nunca les entregaba, les mentía todo lo que quería, les trataba como si fuesen basura. Este es el parque en el que jugaba Joe Jackson cuando tenía 7 años. Esa es la fábrica en la que trabajaba cuando era niño. Entonces solía escaparse por la puerta trasera y venir al parque a jugar al béisbol con los demás niños. Siempre había un grupo de niños con los que podía organizar un partido. Joe Anders era uno de los mejores amigos de Joe Jackson. Iban juntos a la iglesia. Él y su mujer nunca creyeron que Joe fuera culpable. Joe encontró el dinero. Lo llevó al despacho de Comiskey e intentó devolverles el dinero. Pero ellos se negaron a ver a Joe Jackson. Le dijeron que se guardara el dinero, que ya hablarían con él. Pero nunca hablaron con él. Joe adoraba a su mujer. Ella le enseñó a escribir y permaneció a su lado durante el escándalo. Siempre se dijo que a Joe no le importaba el dinero y que para él el bien del equipo estaba antes que el beneficio personal. Joe tenía miedo. En aquellos tiempos, te mataban si no hacías lo que querían que hicieras. Y estoy convencida de que fue por eso por lo que guardó silencio, para proteger a Katy. Se querían muchísimo. Estaban totalmente compenetrados. Después del escándalo de los White Sox, a principios de 1920, la reacción del pueblo americano fue de asombro y consternación. Cuando un joven repartidor de periódicos que estaba fuera de la sala donde se reunía el gran jurado oyó lo que ocurría, se dirigió a Joe el descalzo y pronunció la famosa frase: «Di que no es cierto, Joe». A aquel chico no le entraba en la cabeza que pudiera ocurrir algo así. Y en cierto modo la sociedad americana reaccionó del mismo modo.
A partir de entonces, todas las noticias eran recibidas con una gran dosis de cinismo. Si se podían amañar unas series mundiales, o si aquellos grandes jugadores que eran nuestros héroes podían corromperse de aquel modo, es que todo iba mal. La popularidad del béisbol cayó en picado. Los aficionados se alejaron de los estadios, les dieron la espalda a los jugadores. Los que hasta entonces habían sido sus héroes habían enseñado sus pies de barro. El béisbol era una farsa, nadie quería asistir a un partido, era un engaño. Ahora que su imagen familiar e inocente había sido manchada por la corrupción y la avaricia, el béisbol necesitaba un golpe de timón para afrontar el futuro con garantías. Los propietarios hicieron lo impensable y delegaron el control de sus equipos, cediendo las riendas del deporte al todopoderoso juez Landis. Su primera acción fue despojar a Joe y a sus compañeros de su estatus de jugadores profesionales e inhabilitarles de por vida. Joe murió como un hombre culpable. Sea cual sea la verdad, durante su vida el béisbol le negó el reconocimiento que merecía por su juego. Todos los años, Joe y Kate Anders piden a la élite del béisbol que limpien su nombre. Nunca nos rendiremos. Seguiremos luchando hasta que Joe esté en el lugar que le corresponde, que no es otro que el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, Nueva York. Hay mucha gente que está a favor de Joe Jackson, el descalzo, y hay otra mucha gente que está en contra. Nosotros tenemos en cuenta a las dos corrientes. Sus críticos están ahí, pero también hay una gran cantidad de gente que le apoya y que pide el perdón para Joe Jackson, el descalzo. De todos modos, la decisión final está en manos de la Liga Profesional de Béisbol. La gente considera a Landis el salvador del béisbol porque el público volvió a los estadios. Pero la verdadera razón de esa vuelta a los estadios fue el fenomenal George Herman Ruth, llamado el Bebé. Tenía un carisma tan extraordinario que el béisbol olvidó enseguida la ignominia del escándalo de los White Sox y la gente volvió a acudir a los estadios en masa. Cada vez que aparecía, el público reaccionaba de una manera tan entusiasta que América olvidó y volvió a enamorarse del béisbol. Cuando nació Babe Ruth en 1895, esta calle tenía un aspecto muy diferente. Había una actividad enorme. Era una calle muy transitada, sobre todo por la gente que llevaba sus productos al mercado en carros tirados por caballos, cerdos incluidos. Este lugar se llamaba Ciudad de los Cerdos, porque era la calle por donde pasaban los cerdos para ir al mercado. Casi todos sus habitantes eran obreros que vivían en casas como los edificios de ladrillo que pueden ver al fondo. Y en uno de esos edificios se encontraba el salón de George Herman Ruth. El padre de Babe Ruth tenía una taberna. Estamos en la casa del abuelo de Babe Ruth, Pius Schamberger. Pius era un inmigrante alemán que se había establecido en Baltimore y era tapicero. Esta es la típica casa adosada de Baltimore, una casa de 3 pisos y 2 habitaciones en cada piso. Pius tuvo una hija llamada Kate, que creció en esta casa y que conoció a un joven de Baltimore llamado George Herman. Estamos en el segundo piso de la casa y esta es la habitación en la que nació Babe Ruth, en el número 16 de la calle Emory. Sus padres vivían a un par de manzanas de aquí. Su madre volvió a la casa de sus padres, a esta habitación del segundo piso, el 6 de febrero de 1895, fecha del nacimiento de Babe Ruth. Criado encima de una taberna por una familia de clase trabajadora y sin mostrar ningún interés por los estudios, el futuro de Ruth no parecía muy halagüeño. En aquellos años no había tanto control con los niños como ahora, y con 7 años, George fumaba, bebía y robaba en compañía de sus amigos. Llevaba camino de convertirse en un delincuente, y no sabemos si por amor o por descanso, con solo 7 años, sus padres le internaron en un reformatorio. En 1902, a la edad de 7 años, Babe Ruth fue internado aquí, en la Escuela Industrial de Santa María, un hogar para delincuentes juveniles, niños incorregibles, huérfanos y niños sin recursos económicos. Babe Ruth pasó 12 años aquí, y fue durante ese tiempo cuando aprendió a jugar al béisbol. De hecho, empezó a jugar aquí mismo. Este es el campo donde Babe Ruth aprendió a jugar a béisbol. También resulta igualmente increíble el hecho de que si no hubiera aprendido a jugar al béisbol, Babe Ruth se hubiera convertido en camisero, pues aprendió el oficio en ese edificio que está a mi espalda.
A principios de siglo, los chicos de la Escuela Industrial de Santa María no tenían televisión ni ordenadores para ocupar su tiempo libre. Así que los rectores de la institución decidieron que tenían que sacarles al parque y enseñarles a jugar al béisbol. Uno de esos chicos, George Herman Ruth, con 14 años, cogió un día un bate y la leyenda dice que envió la pelota 180 metros por encima de esa torre. Fue esa habilidad la que hizo posible que Ruth jugara en las grandes ligas, empezando su carrera en los Baltimore Orioles. En fecha tan temprana como 1919, Babe Ruth ya se había convertido en el mejor bateador de home runs de la época. Y una de las ironías de la historia es que si bien Joe Jackson, el descalzo, formó parte del grupo que conspiró para destruir la reputación del béisbol, eso fue paliado en parte por el hecho de que Ruth, que se convirtió en el salvador del béisbol, tomó como modelo el swing de Jackson para mejorar el suyo. Mientras Babe Ruth aprendía a jugar al béisbol, en Washington el periodista negro Sam Lacey abandonaba la escuela dominical para ir al estadio con sus amigos. A sus 93 años de edad, el viejo Sam ha visto el béisbol en todos sus colores. No podemos llamarlo el pasatiempo nacional cuando se niega a 13 millones de personas la oportunidad de participar en él. El béisbol era un deporte segregado. Los negros jugaban con los negros y los blancos dominaban el deporte profesional. Pero aún así, Sam apoyaba a su equipo blanco local, los Washington Senators. Tiene ahorros e inversiones y no está contento con su rendimiento, llame ya al 212-651-7388 para una consulta totalmente gratis. Invertir en bienes raíces hace crecer su dinero de 3 a 5 veces más rápido que en un banco. Y Cashflow Partner, a través de su firma de inversiones, invierte solo en bienes raíces de alto rendimiento para obtener el mejor retorno de su inversión que hay en el mercado. Además, somos la única compañía que damos garantía hipotecaria a través de la titularidad de las propiedades. Llame ya para ultimar los detalles al 212-651-7388 y haga crecer su dinero junto a Cashflow Partner. Los espero. Tostones con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea Don Filo. Mangú, aguacate, salami checo y queso Jerez. Pone longaniza de Cibao que yo me la merezco. Lobito de Indubeca, pavo lami, arenque lami de Sosúa. Su salami Indubeca primo hand. Delicioso el sándwich con jamonada de Don Pedro con Cibao chicken o Cibao turkey breast. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao mi lo hace como es. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Por favor, siga el juego, no dejes que me maten. ¿Y si te matan? Le das el botón de reinicio y comienzas otra nueva vida. Es un juego. En el mundo real no hay un botón de reinicio que te devuelva la vida si te da un patatú. Hay que tener un seguro médico. ¿Y con qué vamos nosotros a pagar un seguro? Dile a Carmencita que te ponga uno en Estados Unidos con Salud Dominicana. En Salud Dominicana tenemos para los tuyos la más amplia cobertura en las mejores clínicas y farmacias de República Dominicana por tan solo $38 al mes. Carmencita, ponme un seguro de Salud Dominicana, que papá está malo. Te sorprendiste, ¿verdad? Poner candado después que te roban, eso no es buena idea. Usted me conoce. Si yo se lo recomiendo, es bueno. Yo vivo del humor, pero esto es en serio. Salud Dominicana. Aseguramos lo que más amas. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre: Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Tanto Lacey como Ruth cambiarían el futuro del béisbol. Sam luchó por integrar a los jugadores negros y blancos, y Babe Ruth se convertiría en una leyenda viva. More than 58,000 jam Yankee Stadium on Babe Ruth Day to pay homage to the famous Sultan of Swat.
The Bambino is welcomed by some of his thousands of junior admirers as his glamorous diamond career is celebrated at every ballpark in the nation. Durante la Primera Guerra Mundial, los jugadores fueron llamados a filas y se acortó la temporada. Ahora la imagen del béisbol sufriría una gran transformación. El gobierno creía que el béisbol era vital para la moral del país. Todos los aspectos de la historia del béisbol están conservados aquí. Ahora vamos a conocer uno de los documentos más importantes de la historia del béisbol. Esta es la llamada Carta de Luz Verde, escrita en enero de 1942 por el presidente Roosevelt al presidente de la Federación de Béisbol, Landis. En esta carta, el presidente Roosevelt opina que el béisbol es muy importante para levantar la moral del país. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno consideró al béisbol una industria no esencial y los jugadores tuvieron que encontrar trabajos relacionados con la guerra. En esta carta el presidente declara: este deporte es tan importante para la moral del pueblo que los 5 o 6 mil jugadores de la liga servirán mejor al país jugando y entreteniendo a los trabajadores que alistándose o trabajando en fábricas de material de guerra. Algunos jugadores fueron llamados a filas con la intención de elevar la moral de las tropas. Now for the official starting lineups. The ball game's going to get underway in a very few minutes. And this, boys and girls, is a ball game and has been one all afternoon. A real all-star affair. Williams hits a towering fly. It looks as though it's way up in there. Way up in the top hit. Joe DiMaggio se vistió con su uniforme de combate y maravilló a los soldados con su juego. Incluso Babe Ruth hizo una aparición para vender bonos de guerra. En solo 30 años, los recuerdos de antiguos escándalos y corrupciones se habían olvidado. El béisbol ayudaba a ganar la guerra. Pero como las estrellas estaban fuera del país, los propietarios tuvieron que descubrir nuevos talentos. Niños en edad escolar, jugadores retirados e incluso hombres mancos aparecieron en los estadios. Sin embargo, los propietarios seguían ignorando a los jugadores de las ligas negras. Sam Lacey, que estaba en la treintena, se había convertido en un reputado periodista de Chicago. Seguía haciendo campaña a favor de la integración. El juez Landis se había negado a verme, así que le envié un telegrama con acuse de recibo ofreciéndome a reunirme con él en cualquier lugar del país, el día que él quisiera. Pero nunca recibí su respuesta. Por fin, cuando Landis murió en 1943, Leslie O'Connor, que había sido su ayudante, ocupó su lugar como presidente de la Federación de Béisbol. Fue él quien me dio la oportunidad de pedirle que hubiera jugadores negros en las grandes ligas. Mientras Estados Unidos se encaminaba hacia los años 50, la década de la integración, Babe Ruth, la mayor estrella de todos los tiempos, hacía su última aparición en el estadio de los Yankees. The home run king gets a tremendous ovation before leaving to continue his interrupted rest. The immortal Babe, a grand sport. El homenaje a Babe Ruth marcó el final de una era. Las antiguas estrellas blancas habían regresado al hogar y el negocio tenía buen aspecto, pero el mundo estaba cambiando y el béisbol necesitaba alcanzar una nueva dimensión. Con frecuencia el éxito económico estaba basado en la conjunción de un equipo de bateadores y pitchers invencibles. La Liga Negra reserva de talentos por descubrir. Mostrar que en 1960 solo los ingresos por televisión doblaban lo que los propietarios se gastaban en pagar a los jugadores. En otras palabras, antes de vender la primera entrada para el partido, antes de que hubiera aparcado el primer coche, antes de que el primer aficionado hubiera comprado el primer perrito caliente, los ingresos por televisión eran el doble que la nómina anual de los jugadores. La televisión ha cambiado el béisbol por completo. La televisión es la responsable de los salarios, la responsable de que las series mundiales ya no se jueguen de día. La televisión es responsable de los tiempos muertos y de la cantidad de tiempo que transcurre entre cada entrada. En la actualidad, la televisión es la responsable de casi todo lo que ocurre sobre el diamante. El matrimonio entre el béisbol y los anunciantes es una especie de relación de amor y odio, porque son los anunciantes los que sostienen económicamente al béisbol debido a la enorme cantidad de dinero que inyectan en él. Sin embargo, son esos mismos anunciantes los que están ralentizando el béisbol, y eso es algo que está recibiendo muchas críticas, incluso por parte de los propios anunciantes.
And the New York Mets Dunkin' Donuts defensive alignment at first base, number 5, John Olerud. Second baseman, number 8, Carlos Baerga. La mayoría de las cosas que ocurren sobre el campo están relacionadas con la publicidad. La información estadística es cortesía del banco Chase Manhattan. Si cambiamos a un jugador, el cambio es ofrecido por Dunkin' Donuts. La televisión aportó al béisbol cantidades enormes de dinero. Los jugadores vieron todo ese dinero y empezaron a ponerse nerviosos. La cláusula de reserva les impedía llevarse su parte del pastel. Intentaron toda clase de maniobras legales y por fin, a mediados de los años 70, consiguieron eliminar la cláusula de reserva y pudieron participar de la bonanza económica que disfrutaba su deporte. Al poder cambiar libremente de equipo y elegir el que más les pagara, los salarios se dispararon. En las negociaciones previas a la sustitución de la cláusula de reserva, el presidente de la Federación de Béisbol de entonces y los presidentes de las ligas dijeron que la libre circulación de jugadores colapsaría la Liga Americana, que todos los equipos de esa liga desaparecerían y que algunos equipos de la Liga Nacional también tendrían que cerrar. Tras la eliminación de la cláusula de reserva, los jugadores empezaron a ejercitar sus músculos industriales. Su sindicato fue muy poderoso e hicieron una huelga. Hicieron huelga en 1981 y ganaron. Hicieron huelga en 1984 y la organizaron en mitad de las series mundiales. Era la primera vez que no se celebraban las series mundiales desde 1905 y también ganaron esa huelga. En mitad de la temporada, los jugadores pararon durante 6 semanas, dividiendo la temporada en 2. Los propietarios perdieron millones de dólares y los aficionados se sintieron engañados. Tras esa experiencia, la percepción de que el béisbol era el deporte familiar americano y lanza la bola, salió disparada por la ventana.